Van por todo. Él, al no contar demasiado, también lo que me cuentan es que también ocultaba mucho a la familia. Le ocultaba a la familia. Y que Bueno, también- pero fíjate lo que dice Guido. Decía de propiedad de departamentos, me dicen departamentos, casas. Y me hablan acá y me dicen, bueno, las hijas, y esto lo digo con cuidado, ¿no? Que también son muy particulares. Estamos ante un caso Maradona, las hijas no saben, no te digo si el padre está vivo o muerto, no saben el estado de salud del padre desde que salió de la clínica Hace 6 porque días. su esposa lo tiene aislado. Lo que empezó a denunciar en las redes sociales es que Verónica, supuestamente, hay que decirlo porque no tenemos la otra versión, lo tiene prácticamente aislado a Reutemann. Dijo Cora, bueno, siempre la traté con respeto a Verónica, nos llevábamos relativamente bien, pero es la segunda vez que tiene esta actitud y siempre después de un tema de salud. La primera la dejé pasar, pero esta vez es demasiado abusivo, aún sin noticias. Nunca quisieron a Guido, nunca la quisieron las hijas. A Verónica, él había querido divorciarse, pero Mimicha no, y se fue alargando todo. Él se pone firme cuando decide formalizar su relación con Verónica, obvio, todo porque ninguna de ellas, Mimicha y sus hijas, quería perder un solo centavo. Me parece una barbaridad, pero barbaridad, que ella diga que nosotros los molestamos a los médicos. O sea, somos las hijas, ¿viste? Ella no se puede deshacer de las hijas de su marido. Después de ver todo esto, desde la producción de la tarde nos preguntamos: ¿quién terminará más perjudicado en toda esta disputa familiar por la herencia de Reutemann? Bueno, se habla de 50 millones de dólares, pero imaginamos que debe ser bastante más, ¿no, Una Diego? plata, por Sí, sí, sí. Estamos hablando de un campeón mundial. Mucho más. Yo estaba buscando a ver si cuánto ganan, o por lo menos en esa época. Ya siguen cobrando por Pero lo tiene pronto una regalías. licencia de la Fórmula 1. Claro. Además, él era Algo vitalicio. tester de grandes marcas. Digo, independientemente de la carrera que él tuvo como deportista en sí, con los títulos y con las carreras que hacía más que los títulos, mantuvo, al igual que Fangio, con la diferencia de que Fangio ganó 5 títulos y él no, pero digo, con lo que significaba, era un gran tester. Muchos hablaban de la especialidad de él, que era la lluvia. Andar con, probar los neumáticos en lluvia. Entonces, muchas de las escuderías probaban sus Fórmula 1 con... Ganó Austria, de hecho. Ganó, digo, no, podría pero el haber Gran sido Premio mucho de más de lo que Austria- fue, pero viste que cuando van de a dos siempre le dicen aflojá, vará. Bueno, pero un tipo que, Claro, Sí, tiene así mucho- como aceleraba a fondo, Sí. al momento de gastar, no gastaba tanto. No gastaba, es Era verdad. mucho más Pero invertía. contenido ¿Cómo? e invertía todo su dinero En en campos. donde en campos. En campos, que también Que son cuidaba él superredituables. personalmente Muy y de bien. hecho ¿Los Verónica- administraba él? sí, los administraba él. administraba él, los recorría, era Sí. su gran pasión, ¿saben? Hombre de pocas palabras, casi que vivía en el ostracismo, refugiado. Sí, Diego, si hay alguien que se suma a la tarde ahora y que no ha visto nuestros capítulos anteriores cuando abordamos el tema, ¿lo podés contar brevemente el cuentito completo y cuál es la situación hoy? Bueno, esto sale a un año de la muerte de Reutemann. Su hija Cora, acompañada lógicamente por Mariana, son un tándem junto con su madre Mimicha, ex de Reutemann, organizan una misa en la Iglesia de los Milagros de Santa Fe a las 19 horas. Empieza a correr la voz, suena en todas las radios que iban a hacer esta misa y la familia, incluida la viuda de Reutemann, se entera por los medios que iba a haber una misa que organizaba Cora a propósito del aniversario de la muerte de su padre. Claro, empezamos a indagar qué está pasando, que la familia no sabe. Bueno, acabo de hablar con una fuente cercanísima a la familia que según ella es un lanzamiento político de Cora Reutemann, No. así como lo escuchás. Bueno, ella ya venía Sería un trabajando. lanzamiento político de Cora Reutemann. Está invitado Miguel Ángel Pichetto como una de las principales figuras políticas que de hecho me dicen que pospuso un evento político que tenía para coincidir con Cora el día de hoy. Sí. Y es el lanzamiento político aprovechando, dicen lógicamente, de esta parte de la familia, aprovechando el aniversario de la muerte Diego. de Carlos Reutemann. De alguna manera, bueno, quiere capitalizar lo que había momento. dejado, el poder que Diego, había dejado su Veníamos padre. hablando, ¿te acordás que con el padre en vida, que tenía sus diferencias, que era él quien no tenía un trato fluido con sus hijas, porque él mismo decía que le iban a ver solo por plata y que no la iban a ver, no lo iban a ver mucho
a Santa Fe. Me acuerdo que en esa época ya sabíamos que Cora con su pareja trabajaba. Sí, en es la- su ex marido hoy, ¿no? Pero en su momento digamos, en este tenía un momento su cargo de pareja, asesor en el en ese momento Senado. su pareja, hoy como bien dice Diego, su ex pareja, tenía un cargo de asesor y la política siempre las merodeó, siempre estuvo cerca. También es entendible, digamos, ustedes piensen que Reutemann se separa de Mimicha con lo que era Mimicha, ¿no? Digamos, Mimicha tenía su propia fortuna, Sí. más la que surgió de la unión conyugal y por todo lo que significó a lo largo de la carrera de Lole con Mimicha al lado. Se separan, se divorcian, la división de bienes fue muy justa, por demás, inclusive con una Mimicha que lo acompañaba, demoró más tiempo del que correspondía porque él se quería casar y parece que estaba medio, Y ella medio es la que se complicado. resistía a Se divorciarse. resistía, todavía no existía en ese momento la separación unilateral Sí. y se dilató hasta que finalmente logra divorciarse, se casa con Verónica. Con No- una Verónica que era su secretaria, Era mucho más joven su que él. Lógicamente secretaria, a Mimicha eso no le Y caía además bien. de ser su secretaria, una mujer que, como bien dijo Diego, un hombre que era súper introvertido, muy callado, bastante, no lo digo yo, lo dice gente rodeada que lo rodeaba a él, Ujú. Sí. bastante tacaño, que no largaba prenda a la hora de soltar el dinero, y Verónica que empezó a entender un poco el manejo de los campos. Lo contó Sí. Diego y eso ya se le paso la pelota a Diego. Los campos eran inicialmente de la familia de los Reutemann. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Para Cora y para Mariana siguen perteneciendo a la familia y Verónica no forma Bueno, parte. ese fue uno de los puntos de Exacto. conflicto. La familia Reutemann tenía un campo, si mal no recuerdo, en Manucho. Era en Manucho, porque viste, si no, me escribe la gente de Santa Fe que tanto Se nos ofende, mira. está muy bien. Y bueno, me corrige, que me escriban si me equivoco en algo. El familiar Tenían de Diego, el que era de la familia Sí, de él. campo familiar en Manucho, que era El de su abuelo de familia, la y lo chica. pierden, bueno, por malos negocios, malas zafras, pierden el campo y él cuando le empieza a ir bien en la Fórmula 1, Lo lo recupera. recupera. No recupera todas las hectáreas, pero recupera unas parcelas y lógicamente eso tiene un valor simbólico increíble, Sí. que tal es así que las hijas pretendían o esperaban que el padre les dejara ese campo a Claro. ellas dos, a Cora y a Mariana. Pero claro, cuando van a ver en el testamento no había absolutamente nada especificando que ese campo iba para ellas, así que el campo, Fue que es dividido. el gran punto de conflicto, se divide en partes iguales y eso es lo que da pie a hablar de la sucesión. Porque la sucesión hoy está parada. Sigue en el mismo estado que estaba cuando empezó. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo Y respecto Verónica- a la Eso, cuestión. perdón, no es la- esa batalla se da en Santa Fe, Se da en Buenos Aires. en Buenos Aires. Buenos ¿Y en Aires. Santa Fe qué es lo que está pasando ahora exactamente? Bueno, en Diego? Santa Fe a las 7 de la tarde, hoy hay una misa en la iglesia Ah, de los Milagros, Misa de la de donde va a estar Cora Reutemann, donde Sí. va a estar Mariana Reutemann, y me dicen que capaz aparece algún familiar que se haya enterado por la radio, o por los diarios, o por las páginas de internet, Ah. y no porque Cora los haya invitado. Para Verónica personalmente. no es, Cora igual, Vamos, perdón, a ver, Cora vamos igual a uno. tiene, a ver, en su momento recuerdan ustedes, a Reutemann lo internan en el mes de mayo, si mal no recuerdo, bastante descompensado, murió por un sangrado intestinal, pero desde mayo hasta julio que fallece, hubo ciertas noticias que circularon respecto del estado de salud. Se En un momento pelearon. se llegó a decir justamente que había muerto Reutemann. Sí. Es Cora la que sale a decir directamente, señores, voy a hacer juicio a todos aquellos medios de comunicación que emitieron esta noticia Sí, falsa sí. y empieza ella a tomar la posta con respecto a los comunicados.